Y vamos a continuar en este punto de aplicación de la inteligencia artificial para el sector de la salud. Es importantísimo, al final siempre estamos hablando de IA para optimizar, para hacer las cosas más rápido del trabajo, pero realmente el valor social, claro, lo vemos en aplicaciones como esta, ¿no? Las que han comentado Andrés, o la que van a comentar ahora nuestros siguientes ponentes en una entrevista que vamos a tener muy interesante. En este caso, bueno, para presentarle me ha dicho que le presente a David Vericat como una persona simpática, que sonríe mucho y obediente. Creo que puedo decir más de él. Podemos decir que es especialista en tecnologías emergentes con experiencia en Red Hat y NVIDIA Healthcare, fundador de B17 Labs, trabaja en la intersección entre inteligencia artificial, negocio, tecnología y recientemente se ha incorporado a una startup que es Newton's Tree. Y esta va a ser una entrevista que va a estar relacionada a inteligencia artificial, salud, que va a estar conducida por Aurelia Bustos, doctora en inteligencia artificial, oncóloga médica, ingeniera informática, quien combina una sólida trayectoria científica con una profunda vocación médica, liderando la transformación digital del sector salud. Cofundadora del Instituto de Inteligencia Artificial, fundadora de MedBravo, empresa pionera que aplica la inteligencia artificial para acelerar la investigación clínica y mejorar el acceso a los pacientes a tratamientos innovadores. Un fuerte aplauso para ambos. Bueno, lo primero agradeceros vuestra presencia hoy a todos y tengo el gusto de hacerle la entrevista a David Vericat. Realmente su trayectoria como puente entre lo que es la implementación técnica y la adopción en los hospitales es, diría, estelar. Bueno, ya nos lo ha comentado Carlos, pero bueno, has trabajado 5 años en NVIDIA, en el sector salud, y bueno, pues vamos a intentar entender todo el ecosistema. Yo sobre todo tengo mucho interés en conocer sus perspectivas. Voy a empezar contando algo que quiero transmitir de parte de un ser querido, en el sentido de que es un amigo y que me ha dado el permiso para comunicarlo, incluso me ha incentivado a que lo comunique, ¿no? En el momento actual, sabéis que la IA generativa está empezando a tener un arraigo y un impacto en el sector médico y, bueno, la aceptación es algo que no es ahora mismo, no está totalmente aceptado. Nosotros los médicos tenemos unas exigencias, niveles de exigencia muy altos. En realidad no permitimos alucinaciones o no somos tolerantes a fallos, ¿no? Como puede tener la IA generativa, que todos conocéis. Sin embargo, quiero transmitir lo que está empezando a ocurrir. Muchos pacientes están haciendo de manera extraoficial en el sentido de que no son herramientas que están ya integradas en los flujos clínicos de los hospitales, pero sí que hacen preguntas a ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de hacer diagnósticos diferenciales, vemos una excelencia en la capacidad de la IA generativa de dar alternativas a los diagnósticos diferenciales. En este caso, bueno, pues se trataba de un chico joven que gracias a, yo diría que a ChatGPT se ha salvado. Así es, yo soy médico y la verdad es que son palabras grandes las que se dicen aquí, y es cierto. Él empezó con unos episodios de bajadas se colapsaba, en el sentido de que perdía un poquito la conciencia, tenía sensaciones de hormigueos en las manos, se lo comentaba a los médicos y no le daban gran importancia porque decía que se tomaba una Coca-Cola y se recuperaba. Puso sus síntomas en ChatGPT y el diagnóstico fue insulina. Bueno, una de las alternativas dice, hay que descartar, aunque sea infrecuente, un insulinoma. Un insulinoma es simplemente un tumor benigno, afortunadamente, en el páncreas, que cuando empieza a secretar insulina te genera una bajada de azúcar y, bueno, las consecuencias pueden ser letales, ¿no? Gracias a eso, bueno, pues ahora se está operando, me ha dado este mensaje que os lo dijera y dijera, bueno, pues que en las consultas, espero que hasta las consultas de Teruel tengamos IAs generativas que ayuden a los médicos en su quehacer, ¿no? Entonces, la pregunta para David es, bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Y cómo crees que la IA va a redefinir el rol del profesional sanitario en los próximos años? Testing. ¿Me oís bien? Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir, gracias por invitarme. Es un placer, voy a intentar seguir cuando miro izquierda-derecha con el micrófono, que a veces es un poco difícil.
Bueno, un placer estar aquí. Esa pregunta se puede contestar de una forma un poco americana, que digo yo, muy agresiva, muy marketingiana, de la inteligencia artificial va a sustituir a todos los doctores y enfermeros y enfermeras del mundo en un periodo de 5 o 10 años, ¿no? También decían lo mismo de los radiólogos hace 5 o 10 años. Depende de cómo entendáis la profesión médica, la respuesta es sí, y depende de cómo lo interpretéis, la respuesta es no. Los médicos en 2025 no trabajan de la misma forma que trabajaban en el 2000 o en el 1975 o en el 1950. Siguen siendo médicos, siguen atendiendo a pacientes, pero la forma en la que trabajan no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero sí que es cierto que su profesión ha cambiado completamente. Si coges un poco ese ejemplo, desde luego que va a transformar 100% la forma en la que ellos trabajan. Al final no va a ser nada porque son máquinas de aprender, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de diagnóstico de enfermedades, apoyo, colaboración a la hora de buscar nuevas ideas de síntomas que a lo mejor a ti no se te ocurre, o no tiene nada que ver la atención primaria con atención en un hospital americano que tiene un montón de recursos, entonces ahí también hay bastante variabilidad. Pero desde luego lo que la inteligencia artificial al final hay que entenderla es como que es un acuerdo de colaboración con la tecnología para ayudarte a hacer más con menos, que a día de hoy los médicos, los profesionales sanitarios, chapó, si estáis alguno aquí, tienen 50.000 presiones, muy poca gente, mucho trabajo y tienen que apañarse como pueden. Sí. Pues precisamente con lo que has comentado de, bueno, sabéis que David ha vivido muchos años en Estados Unidos y a mí me interesa mucho saber, ¿no?, cuál es la implantación, la comparativa de implantación de la IA, sobre todo con foco en IA generativa, porque la IA discriminativa, que es la IA especializada, que hace tareas concretas de discriminar, diagnósticos, yo creo que va más a la par, pero la IA generativa es como un poquito el lejano oeste ahora, el salvaje oeste, más bien decir. Me gustaría saber tu opinión de cómo, si hay una brecha que estás viendo entre Estados Unidos y Europa. Lo digo a propósito de que, bueno, el otro día leí, hay una empresa que se llama Abridge. Bueno, Abridge es una empresa que ahora mismo está valorada por 5 billones de dólares y el foco de Abridge es la interacción médico-paciente, ayudar a generar el historial médico para que el paciente no tenga que estar en el ordenador, tecleando lo que es el historial, sino que directamente por la conversación va cogiendo las notas. Esto es un arma de doble filo, pero bueno, yo veo que en Estados Unidos, incluso la FDA, por ejemplo, que es como de armas tomar, ¿no?, ha integrado un nuevo modelo en el junio ahora del 2025 que se va a encargar de todo lo que son los submission a nivel regulatorio. O sea, que yo veo que, y sin embargo en Europa tenemos el IA Act, en conjunción simultánea además con el MDR y con el GDPR, y todo lo que es, por ejemplo, interactuar, una IA generativa que interactúe con un médico o un paciente para toma de decisiones, incluso no para toma de decisiones, para información, para fines de informaciones, ya se considera de alto riesgo. Es decir, aquí hay una regulación pesada, Estados Unidos no la tiene. ¿Cuál es tu opinión y cómo va a afectar en este campo? Muy buena pregunta. La parte de los escribas, yo la semana pasada estuve en Ámsterdam, en la conferencia de salud digital más grande de Europa, también está en Estados Unidos. Abridge es un buen partner de NVIDIA, con los que he trabajado en mi etapa anterior. Al final la IA generativa se puede utilizar en muchos campos diferentes, ¿vale? Si tú buscas atención primaria, yo soy de un pueblo de Zaragoza. No sé, ¿quién ha ido al médico hace relativamente poco? Levantad la mano. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Bastante mala, ¿no? Pero tú llegas ahí, si tienes suerte 15 minutos, hay alguien delante de un ordenador que tiene suerte si te mira la cara y que automáticamente está continuamente cogiendo notas todo el rato porque al final lo tienen que hacer ahí por temas de procesos y temas legales, ¿no? En Estados Unidos, además de hacer esto,
el profesional médico tiene que pasar después de sus turnos una media de entre 4 y 6 horas traduciendo todo lo que ha pasado en sus consultas diarias, muchas veces en su casa, que se llama el tiempo que pasas en pijama, traduciendo todo eso en el sistema que tienen con los códigos adecuados para que les paguen, porque si no, ni les pagan. Todo eso no está enfocado a cuidar de los pacientes, está enfocado simplemente a la operativa del back office de un hospital. Entonces, la IA generativa, la promesa que tiene es, tú vas a llegar a un sitio, va a haber ahí un micrófono, tu Alexa de turno, y el médico se va a sentar contigo y te va a hablar. Que ya está bien, está bastante guay, ¿no? Que te miren la cara y que te pregunten cosas, y mires si sonríes, qué pinta tienes. Va a haber por ahí un escriba que va a coger todo ese audio, lo va a traducir a un transcrito y te lo va a sumarizar. Y luego dentro de esa sumarización incluso te va a hacer también una primera pasada a los códigos de billing. Esto pasa en Estados Unidos, que es muy importante. En España o en el Reino Unido, que también tengo un poco de experiencia, menos importante, porque es un sistema de salud. Pero ese es un caso de uso. Pero bueno, ahí pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Desde la traducción del audio al transcrito, se puede dejar cosas. Y si se deja cosas que son detalles importantes y al final lo que te recomiendan que hagas o no hagas está basado en por así decirlo, en el resumen muy pequeñito, pero no en lo que tú has dicho en la conversación, ahí podéis ver que lo que es el diagnóstico puede ser diferente. Otro caso de uso en concreto es la parte de cuando tú vas a un hospital y te mandan para casa, ¿no? Y te mandan ahí la típica carta, la última visita, oye, tienes que volver dentro de tanto tiempo, esta es la medicina que tienes que coger y tal, lo que llaman la parte de discharge. Eso es un proceso bastante farragoso, ¿no? A las 9 de la mañana tú ya te quieres ir para casa, pero a lo mejor tienes que esperar hasta las 5 de la tarde a que haya un médico a que te diga que te tienes que ir. Y esto eso se puede hacer de forma automática, pero claro, si te dicen pasa por farmacia y coge no sé cuántos miligramos de este medicamento del otro y te dan las cantidades mal y tú te vas a tu casa y te las tomas, ¿quién se entera de que eso ha ido mal? Si te ponen gramos en vez de miligramos, ¿no? Entonces, diferentes áreas donde se puede automatizar y dar herramientas a los médicos para que hagan más con menos, pero que obviamente estás introduciendo nuevas tecnologías y riesgos que tienes que mirarlo. La semana pasada en Ámsterdam igual había 150 escribas, que pasa a ser otro problema. Tú eres un hospital y dices, vale, vamos a hacer escribas. ¿Con cuál de los 150 trabajo? ¿Cómo los comparo? ¿Cómo los pruebo? ¿Funcionan con mis pacientes? ¿Qué pasa si tengo un acento pakistaní versus un acento andaluz versus un acento catalán? Pues a lo mejor el modelo no está entrenado con esos acentos y se pierden cosas que son importantes para el diagnóstico. ¿Y cuál es tu opinión sobre la adopción de los médicos? En Estados Unidos, por ejemplo, ¿esta valoración está a la par con la adopción? Sí. ¿Y crees tú que...? Creo que Estados Unidos siempre va un pasito por delante en cuanto a apertura a la hora de evaluar nuevas tecnologías. Cosa que en Europa nos lo tomamos con más calma o con más cautos, ¿no? Sí que hay mucha gente trabajando con gente como Abridge en fase exploratoria, en fase de evaluación. Es cierto que hay muchos médicos que pueden utilizarlo, pero sigue habiendo un componente de confianza que todavía no se ha ganado a la comunidad médica para confiar 100% en lo que ese escriba te diga en concreto. Entonces, al final, como hablábamos antes, si tú eres un médico experimentado, vas a pasar más tiempo trabajando con inteligencia artificial que te va a ayudar, porque tú sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer para ir rápido. Pero si eres un médico junior o eres un médico que no tiene muchos conocimientos porque estás en un área rural, lo que te puede ayudar es mucho mayor. Hay veces que, quiero decir, una cosa es el poder utilizarlo dentro del hospital y la otra cosa es el porcentaje de utilización que tienes en el hospital, que muchas veces ellos ni lo saben. No, está instalado y lo puedo utilizar, pero a lo mejor la adopción es del 20%. ¿Por qué es? Si lo tienes ahí, lo has pagado. ¿Por qué no lo usas? Pues hay un tema de confianza que te vas a tener que ir ganando a lo largo de todo el ciclo, desde el punto de vista de innovación, de evaluación de los productos, meter a la comunidad clínica con la comunidad tecnológica, que trabajen juntos, todo hasta que eso va a un grupo de investigación y ciertas personas que han optado por utilizar este tipo de cosas, hasta que eso se hace completamente mainstream. Estamos hablando de años, tiene buena pinta, pero bueno, depende del horizonte temporal, ¿no? Pues la verdad es que otra mini pregunta con relación a lo que has comentado, no lo pensábamos tampoco, en fin, es la codificación, es un tema un poco aburrido. La codificación es como te pasas de un concepto a terminologías estandarizadas. Aquí hay
la verdad es que no todo el monte es orégano, la verdad, porque el otro día leí que la IA, fijaros, como que parece que hace cosas muy complejas, como estábamos, el toma de decisiones, ayuda a procesos diagnósticos y cosas bastante complejas. Sin embargo, algo tan sencillo como puede ser codificar, aún no lo hace bien. Eso es algo que bueno, simplemente lo dejo aquí porque, para que veáis que la IA y la inteligencia artificial es muy diferente a la IA humana, ¿eh? Digo, perdón, la inteligencia humana, quiero decir. Bueno, quisiera entender mejor de tu experiencia en NVIDIA. Has trabajado 5 años. ¿Qué proyectos te gustaría resaltar y cuáles crees tú que ya están permeando la práctica clínica o que quizás tengan mayor potencial? ¿O cuáles son las lecciones aprendidas que te gustaría comentarnos? Sí, bueno, a ver, NVIDIA, yo he estado ahí 5 años, desde 2020 a 2025. Si lo habéis seguido alguien en NVIDIA, la explosión que ha tenido los últimos 5 años ha sido absurda. Eso no creo que vaya a pasar nunca más. Lo que te permite ese crecimiento enorme es la capacidad de poder invertir en áreas con un horizonte temporal bastante más largo. En vez de ser cortoplacista y qué vas a hacer, qué podemos sacar beneficios en un año, 2 años, 3 años, cuáles son los moonshots que puedes tirar en los próximos 10 años. Antes Andrés estaba hablando de biología digital, NVIDIA hace muchas cosas de este tipo. Luego está la parte de robótica, que creo que es la siguiente ola que todo el mundo va a ver, cirugía robótica, qué pasa con los robots, que hay una sala de cirugías para que haya menos problemas cuando tú vas ahí y alguien te tiene que operar y hay un error humano y hay gente que lamentablemente no sale, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede minimizar ese error humano a base de herramientas que sean más precisas, ¿no? NVIDIA también hace eso. La parte en la que yo he estado más enfocado es cómo ayudar a los hospitales a adoptar la inteligencia artificial que viene desde los equipos de investigación. Hay mucha gente que hace investigaciones y que construye nuevas cosas, inicialmente imagen médica, luego está la parte de lenguaje natural, como los escribas es un ejemplo, pero ahora también está hablando mucha gente del vídeo, qué pasa con procesamiento de vídeo, y luego los modelos multimodelos, ¿no? Cómo se puede hacer eso de una forma más efectiva. Nosotros lo que hicimos es, gracias a ese crecimiento, poder invertir en una comunidad de software libre que se llama MONAI, la Medical Open Network for AI, que esto es un software libre. Nosotros creemos en ciencia abierta y colaboración abierta, como decía Andrés, creemos que es el futuro, vendrá antes o vendrá después, pero es la forma en la que desarrollar la innovación que llegue para todo el mundo. Este software hay gente por aquí que lo está utilizando, que hablábamos antes. Si tú eres una pequeña startup, NVIDIA, por ejemplo, tiene 3.000 startups solo en la parte de salud y ciencias de la vida. Si tú eres capaz de darle a esta gente no solo la computación desde el punto de vista de infraestructura, sino las herramientas software y los modelos para que innoven de una forma mucho más rápida, les has ahorrado muchos millones de investigación, ¿no? Esto es lo que hemos montado con MONAI, 5 millones de descargas, cientos de papers. Y yo estoy en el consejo de asesores y monté el grupo de despliegue clínico. He trabajado con gente como el Mass General Brigham, Mayo, un montón de centros de investigación que tienen la suerte de tener un montón de pasta y con lo cual pueden poner un equipo de investigación para crear o explorar ciertos casos de uso, y para ellos la problemática es, vale, ya hemos investigado, ¿cómo me traigo esto de verdad a que gente como yo se pueda beneficiar, ¿no? Hay un pequeño delta, y comparándolo un poco con la parte de Europa, al final vienen un poco desde otro punto de vista, que es, todo esto suena muy bien, pero no quiero empezar hasta que tú no me digas cómo vamos a desplegar esto en producción, en el hospital, de una forma segura, con una gestión del riesgo, con la ley y un montón de cosas que tienes que hacer de regulatoria. No quiero ni que me hables de investigación hasta que eso no esté bien trillado. Entonces son diferentes puntos de vista, uno más innovador, pero que no está tan claro cómo llegar a ser un poco para todo el mundo, y el otro es, no, dime cómo vamos a hacer esto para que no haya problemas, y después ya una vez que eso esté bien atado, vamos a empezar a traer cositas poco a poco. Eso la verdad que enlaza muy bien, vamos con como sabéis, David Bericat es vicepresidente del área de productos y colaboraciones en Newton Street, ¿no? Y realmente parece, si he entendido bien, ahora nos lo explicas mejor,
estáis precisamente tratando esto, ¿no? La parte operacional, ¿no? Para que la integración en los flujos hospitalarios, en la clínica, sea un éxito, ¿no? ¿Qué acciones ves más claves aquí? Sí, estos señores de Newton Street, que es una startup de 16 personas, que seguramente no la conocerá nadie, salen del Ministerio de Salud, de un hospital del Ministerio de Salud del Reino Unido. Fueron los primeros que montaron un equipo de inteligencia artificial dentro de un hospital. Imagínate la fe. Montaron desde 0 hasta 25 personas, porque tenían los recursos. Y lo que hicieron es, vamos a crear inteligencia artificial desde dentro del hospital y la vamos a llevar por todo este proceso que os decía antes. A base de esa parte la han ido evolucionando, cogiendo cosas de la comunidad de software libre que os contaba antes y han montado una plataforma para ayudar a hospitales a adoptar inteligencia artificial. Y hacen básicamente 4 cosas. Uno, hay un ecosistema de muchísimas empresas con muchísimo ruido, con muchísimas soluciones que la gente no sabe ni qué hacer con ello. Hay un marketplace para intentar comparar y evaluar quién te puede venir bien a ti. Luego está la parte de testing, con un sandbox para que la gente clínica, la gente de ingeniería y la gente de gestión del riesgo puedan los tres evaluar 3 o 5 productos a la vez con tus propios datos de tu hospital. Porque hay variabilidades terribles, incluso si te vas de Alicante a Valencia, por ponerte un ejemplo, en uno tienes un 95% de eficacia y en el otro tienes un 70% de eficacia, porque los datos, por lo que sea, cambian, ¿no? Entonces, quieres saber qué pasa eso en tu hospital antes de poder comprarlo. Luego está la parte, obviamente, del despliegue, pero la parte que más éxito está teniendo es, estos señores están muy bien conectados con el Reino Unido y también con el FDA, que es la parte de monitorización. Muchas veces es como, vale, ya lo he puesto en producción y ya está, vale, ¿qué pasa 3 meses después? ¿Qué pasa 6 meses después? ¿Qué pasa 1 año después? ¿La gente lo está utilizando? ¿Hay desvíos en los datos? ¿Hay desvíos en el modelo? ¿Está la comunidad médica, los médicos utilizándolo bien? Que hay automation bias, es como, tengo esta herramienta, entonces voy a decir que sí a todo, pero de repente algo pasa y es como, no, tu misión no es estar ahí simplemente para decir que sí a la tecnología, es ser de verdad un poco el observer, ¿no? El human in the loop y el poder aprobar todo este tipo de cosas. Sí, lo del automation bias es muy interesante sacarlo aquí porque aunque siempre nos respaldemos en que el médico tiene que estar in the loop, como human in the loop, ¿no? Como un supervisor mirando lo que hace la IA, también te digo que no es posible. Porque mira, os voy a contar, por ejemplo, Epic tiene MyChart, que es un producto que es como una IA que ayuda a hacer respuestas a las preguntas de los pacientes por email, ¿no? Entonces, bueno, se lanzó en la época COVID y eso entonces tenía pues una tasa de alucinaciones de un 7%. Entonces, cuando le preguntaban cosas, porque tenía todo el contexto de la historia del paciente, entonces, en preguntas en las que habitualmente se esperaba que, por ejemplo, un paciente que estuviera vacunado de la hepatitis B, porque es una vacuna bastante común, pues resulta que un paciente preguntaba cuándo se tenía que vacunar o algo, y entonces decía que ese paciente ya estaba vacunado, ¿no? Y se inventaba la fecha. Es decir, aquí yo creo que un médico, si no se fía de... O sea, una de las cosas que ahora sí que la IA sí que está consiguiendo es hacer lo de grounded, que es que está realmente informado con datos factuales, porque claro, hay alucinaciones que por mucho que un médico esté encima, si confía en que ese dato es verdad, debe de confiar, ¿no? Entonces, es un tema que es muy necesario, la verdad, lo que hacéis en Newton's Tree, lo del tema de estudiar el shift, el desvío, ¿no? De como el rendimiento de estas herramientas en la práctica clínica. Y me gustaría saber, en tu caso, si nos tienes que sintetizar en 2 o 3 frases, ¿no? Pues, ¿cuál va a ser el impacto de la IA en la práctica clínica y en la identidad profesional del médico dentro de 5 años? ¿Cómo lo ves? O sea, que no te importe hacer una predicción, aunque luego... Sí. Bueno, como las predicciones son gratis, voy a tirar uno ahí a ver si en 5 años nos vemos y miramos. Mucho mejor que ahora. Yo creo que es que ahora, a día de hoy, hay muy pocos médicos y muy pocos enfermeros y enfermeras para una población cada vez más envejecida. Trabajan una cantidad de horas increíbles, les pagan 4 duros y no somos capaces como sociedades, tanto Estados Unidos como Europa, generar suficientes médicos profesionales para atender todo esto.
necesitan ayuda. Entonces, la forma de ayudarles es a través de la tecnología. A día de hoy, obviamente, tú no puedes confiar en la tecnología y quitarte de en medio y decir, venga, pues tú vas a hacer el triage o tú vas a hacer esto o lo otro. En vez de ignorarla, meter la cabeza debajo de una playa y esperar a que alguien solucione ese problema, lo que yo diría es vamos a empezar a utilizarla entre todos, vamos a ir desde el punto de vista de investigación, vamos a ver dónde está a día de hoy, que eso va cambiando muy rápido, y dónde estará mañana, y vamos a meternos en la rueda para tanto la parte clínica como la parte tecnológica como la parte de riesgo y de seguridad entre todos, y ir viendo cómo se puede hacer las cosas mejor, porque el punto de partida, a nada que hagamos mejor, y a mejor salud para todo el mundo, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias. Y se nos ha acabado el tiempo, así que nos encantaría si tenéis preguntas para David y, bueno, pues... Creo que ya hemos pasado de tiempo, pero voy a estar por aquí todo el día. Venid y hablamos, ¿vale? Tenemos la posibilidad de una pregunta. Bueno, pues por allá, entonces venga. sí. ¿Me escucha? Sí. Tenemos la oportunidad para una pregunta, la mejor pregunta. La mejor. Salida de GPT-5, como mínimo. Aurelia y yo es que hablamos mucho y podemos hablar de esto durante 3 días y medio. Perdonadnos. Es verdad, ¿eh? Lo sentimos. Hola. Soy Javier Herrero, de la startup Smartcare Tech Factory. Nos dedicamos al mundo sociosanitario, queremos hacer el mejor asistente digital del mundo para el hogar. Agradecer al Instituto de Inteligencia Artificial la oportunidad de haber organizado el evento, contactar con los alumnos. Un saludo a los del Máster 7. La pregunta, ¿qué barreras consideras que tienen las startups para llevar ese producto al mercado en el sector sociosanitario? Y si hay oportunidades realmente en España para poder trabajar, o es mejor irse a Singapur a montar la compañía. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, yo vivo en Estados Unidos hace 10 años, o sea que toma esto con un poquito, no vivo aquí, no sé qué decirte. Si eres una startup, al final tienes que estar donde tengas el ecosistema de innovación, dinero para invertir en la compañía y gente que no le dé miedo a adoptar nuevas cosas de una forma más rápida. Eso a día de hoy en España y en Europa es difícil. Estados Unidos, si te vas a Silicon Valley es más fácil, pero también tienes mucha más competencia, ¿no? Y a lo mejor tu mercado es España y es Europa y no es Estados Unidos, ¿no? Entonces, dependería un poco de tu estrategia de negocio, dónde te quieres posicionar y cómo, ¿no? Hay gente que quiere hacer muchas cosas de safety y de risk management. Seguramente Europa sea un mejor sitio para hacer eso que allá, que está todavía un poco todo por definir. Desde el punto de vista de asistentes virtuales, pues es que sky is the limit, ¿no? Porque al final con el modelo conversacional que tienes a día de hoy, tecnologías de Nvidia y de mucha otra gente, es que puedes hacer lo que quieras. Y piensa además que el mundo es global a día de hoy. O sea, tú puedes... Yo he vivido en Estados Unidos, pero trabajo con gente de Corea del Sur, o de Japón, o de Singapur. Entonces tampoco te pongas limitaciones a la hora de decir soy una startup española y quiero ir a por ahí. Vas a tener un problema de distribución a la hora de llegar a los hospitales. Los hospitales no van a confiar en ti porque te llames Javier y seas muy majo. Te van a decir, ¿tú tienes tu regulatoria en regla? ¿O a quién conoces que sea un sponsor que te pueda meter dentro de un hospital en el Reino Unido? Con lo cual, al final es un tema de ecosistema. Partnerships, ecosistema y básicamente distribución, es lo que te diría, asumiendo que tengas un producto fantástico. Podemos hablar mucho más de esto, pero al final hay que seguir con la agenda, así que... Era muy buena pregunta, la aceptamos. Y ahora Gracias. sí, os pido un fuerte aplauso para David, para Aurelia. Muchas gracias. Muchas gracias.